Bueno, nosotros creemos que la situación epidemiológica sigue una situación relativamente estable, pero fluctuante, con lo cual es difícil sacar una conclusión definitiva. Estamos acostumbrados a la sorpresa que nos da el virus cada 10 o 14 días cuando impactan la nueva ola de contagios que no podemos prever muchas veces de qué magnitud fue. Lo que sí sabemos es que tenemos que adaptarnos a convivir de alguna manera con este virus eh, de una forma manejable para los sistemas de salud, y lo otro que estamos seguros es que al haber aumentado el número de casos, esa proporción de pacientes graves, el número neto es mayor, y eso nos cambia la dinámica del hospital. Es decir, estamos manejando en piso un número muy importante de pacientes moderados, graves y críticos. Ujú. Entonces tenemos que tener una dinámica diferente, aumentamos las camas de terapia intensiva, y lo otro que hicimos es mejorar la formación, seguir la formación continua de recursos preparados para manejar estos pacientes. Hay un cambio en la dinámica importante y un nuevo desafío, pero bueno, esto lo ha venido planteando la epidemia en todos los lugares del mundo. Ujú. En el Así comienzo, que, sí, dígame. en el comienzo de esta semana, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de unidades críticas en el Hospital San Martín? Bueno, eso también es algo que tomamos con relatividad. Yo puedo decirle hoy que la ocupación a esta hora es 70%, y le aseguro que al mediodía es 100%. Y a la Ujú. noche baja a 50% de acuerdo a los movimientos que hacemos. Eso es absolutamente fluctuante. Eh, Medir por el porcentaje de ocupación es algo absolutamente dinámico, pero dinámico en horas, le aseguro. Es una tarea permanente que hacemos de coordinación incluso entre hospitales, intrahospital y Ujú. entre hospitales. Es decir, pacientes que suben al piso, Claro. aparecen los resultados de la PCR, y pacientes que eran negativos pasan a salas comunes o a terapia general, y pacientes que son positivos se pueden juntar con otros pacientes positivos, entonces se libera una cama, pero rápidamente se ocupa por un paciente que viene grave derivado de algún Ujú. centro de salud o de otra ciudad que no tiene complejidad. Es absolutamente fluctuante. Lo que sí le digo es que estamos trabajando al límite en todo momento. Ujú. Doctor, hablando de esto, usted dice trabajando al límite. ¿Cómo se encuentra la situación del personal de salud? ¿Muchos casos positivos dentro de lo que es el plantel justamente que trabaja en el Hospital San Martín? ¿O cómo está la situación? Sí, eso también es un tema preocupante, pero no nuevo, y no nuevo en el mundo. Está ampliamente demostrado, Gran Bretaña lo demostró muy bien, y algunos otros países de Europa, España, Italia, que el contagio del personal de salud acompaña la curva de contagios comunitaria cuando hay circulación comunitaria que se produce fuera del hospital. Nosotros hemos establecido desde hace mucho tiempo un sistema de cuadrillas en donde hemos podido ir soslayando esta situación, pero la verdad que el número de contagios ha aumentado notoriamente, y cuando hay circulación comunitaria eso es difícil de prever. Y le Ujú. aseguro que no depende de los equipos de autoprotección, que lo tenemos como protección universal hace muchísimo tiempo, Claro. sino que depende de toda una serie de conductas cotidianas que son difíciles de controlar. Compartir las guardias, compartir momentos de descanso, ya sea fuera o dentro del hospital, son situaciones de exposición al virus, y por supuesto algunas situaciones donde se producen lo que nosotros llamamos aerosoles, es decir, donde se producen situaciones donde el virus se esparce en el aire y atraviesa esa barrera de protección de los 2 metros, y bueno, a veces vulnera la autoprotección, pero la Ujú. mayoría de las situaciones difícilmente son frente a la atención del paciente, que vamos bien Claro. preparados, son en otras circunstancias que simulan a las circunstancias comunitarias. Doctor, ¿en qué número, en qué cantidad de personas se ven afectadas justamente por el coronavirus dentro de lo que es el plantel del Hospital San Martín? ¿Hay un número? Eh,
No, hay un número variable. Yo le podría decir que tenemos alternativamente entre los que se van aislando y entre los nuevos que se infectan. Yo le podría decir que tendremos un promedio de personal de salud de 2 personas diarias o 1 persona diaria por personal de salud. Ujú. ¿Y de qué sectores, doctor? ¿En general, variado? En general variado porque muchos se infectan en la comunidad, empleados de servicios generales, empleados administrativos, empleados de cocina. Es como es en la circulación comunitaria. El hijo Ujú. salió a jugar con el hijo de la vecina Claro. y entonces tuvo contacto estrecho y hay que aislarlo por precaución. Y como pasa en la circulación comunitaria, a veces no podemos establecer de dónde vino el contagio. Claro. ¿Y esto ha hecho que se resienta algún servicio o esto con los recaudos que usted mencionaba ha permitido seguir trabajando? No, hemos seguido trabajando, incluso nosotros seguimos manteniendo la práctica habitual en consultorios externos, seguimos manteniendo la atención de la urgencia y consultas de primera vez en casi todos los servicios, excepto los muy poco esenciales, como oftalmología, que solo atiende urgencias, u otorrinolaringología, que atiende urgencias o pacientes programados que requieren un seguimiento estricto. Y después los otros servicios han mantenido su prestación. Por supuesto, seguimos manteniendo los sistemas de guardia indemnes, aunque nos cuesta. Eso se produce a expensas también de un estrés laboral, por supuesto, porque hay Claro. profesionales que duplican su número de guardias para cubrir a aquel personal que se encuentra en aislamiento. Y hemos mantenido toda esa situación. Lo que sí hemos restringido por el tema del número de camas son las cirugías programadas que pueden esperar, porque no podamos operar en el quirófano, sino porque la disponibilidad de cama está destinada a internar un mayor número de pacientes con COVID. Doctor Bantar, quien fue confirmado los últimos días con coronavirus fue el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, el doctor Guillermo Grieve. ¿Nos puede comentar cuál es el estado de su salud en estos momentos? Bueno, en primer lugar, yo no comento masivamente estado de salud de los pacientes porque eso corresponde a la confidencialidad del enfermo, para cualquier Ujú. paciente. Tengo entendido que el doctor Grieve está en la casa y que está bien. No soy yo el médico que lo sigue, Bien. pero de ninguna manera yo hablaría del estado de salud de un paciente en los medios. Bien. Por otra parte, lo queríamos cambiar de tema y consultarlo en relación a lo que charlábamos al inicio de la entrevista, la posibilidad o no en la provincia de Entre Ríos de implementar el ibuprofeno inhalado como terapia, precisamente ante el coronavirus. ¿Qué nos puede decir al respecto y cómo está el estado precisamente, o avance o no, de esta intervención en nuestra provincia? ¿Es posible que esto se dé? Bueno, mire, yo no puedo empezar por el final de la historia, porque la verdad que este es el final de la historia y es una historia absolutamente apresurada. Yo creo que acá hay 3 ejes que valen la pena mencionar. El primero es la confusión con respecto a los estamentos que permiten o no la comercialización y uso de un producto. Y como usted dijo en su introducción, esto viene por un proyecto de Cámara de Senadores, de Ujú. diputados de muchas provincias o de algunas provincias que ahora se quiere extender al ejido nacional. Y la verdad que el estamento que rige la utilización de medicamentos es el ANMAT, es la ANMAT, es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología de la Argentina. Entonces, acá hay una primera confusión. La ANMAT tiene desde el año 95 muy bien reglamentado lo que es el uso de medicamentos en la Argentina y acá viene la segunda confusión entre lo que es el uso de una droga científicamente probada con su eficacia y el uso compasivo de una droga. El uso compasivo, esta droga he escuchado que se basa, y también en alguna chance que tuve de ver el proyecto que se ha presentado en la Cámara de diputados, senadores de otra provincia, se basa en la declaración del Helsinki del año 64.
donde se habla del uso compasivo como último recurso en un paciente donde no hay otra chance para salvarle la vida. Y acá vienen las primeras confusiones. El uso compasivo de un medicamento también está perfectamente reglamentado en la Argentina en la disposición 840 del año 95 del ANMAT. Y establece unos criterios muy claros al respecto. Y si bien es cierto que esta disposición sale basada en la importación de productos que no existían en la Argentina para la utilización en un paciente individual, se está extendiendo y se está confundiendo con respecto a lo que es la letra del reglamento para la utilización de este uso, que tiene un montón de resguardos para el paciente que son básicos, tan básicos como el juramento hipocrático, que dice que como primer precepto uno tiene que tener muy claro el concepto de no dañar antes de pensar en el beneficio. Y en realidad este medicamento, o esta droga, mejor dicho, no cumple casi con ninguno de los ítems del inciso C del artículo 1 de esa disposición 840, como es la fase preclínica bien documentada, como es un estudio publicado en una revista de prestigio internacional que muestre los resultados auspiciosos por lo menos de un ensayo clínico, y además ni tampoco la publicación fehaciente de un estudio en fase 2 siquiera, que es un requisito para usar una medicación compasiva, según esta reglamentación que rige en nuestro país la utilización de medicamentos. Así que yo creo que se han saltado todas esas consideraciones. Yo desconozco quiénes son los profesionales o los colegas que han asesorado a las comisiones que crearon el proyecto, pero seguro no están alineados con las sociedades científicas del país, porque la Asociación Argentina de Medicina, en el artículo 67 establece muy bien que el responsable de la utilización de un medicamento que no esté aprobado y que no esté debidamente reglamentado es exclusivamente del médico. Ningún legislador va a responder por un acto individual entre el médico y el paciente, aunque con el consentimiento informado y demás uno le dé el medicamento. Si hay un efecto adverso, el que responde es el médico, está perfectamente estipulado eso. Y nosotros, los que actuamos en medicina basada en evidencia, obviamente que no es por capricho, la gente debe entender esto. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra ni del ibuprofeno ni de ninguna droga, y mucho menos si nos puede ayudar en esta pandemia. Lo que no tenemos es evidencia que nos dé la seguridad y la responsabilidad para usarlo, pero no lo digo yo, lo dice la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, lo dice la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Entonces, esto no es un antojo. Hay sociedades científicas que se expresan en función de esto y que seguimos los preceptos que conocemos de toda la vida. Yo llevo más de 20 años en la investigación clínica. Nunca experimenté una cosa así, donde uno de los poderes políticos se exprese a la utilización de un medicamento por sobre la regulación de la entidad que regula la utilización de medicamentos en la Argentina, que es el ANMAT. Y por supuesto que también puedo dar un debate médico y técnico acerca de la droga, acerca de cuál es la evidencia que lo sustenta, de cuáles son los reparos que yo tengo con respecto a efectos adversos o a la vía de administración o al momento de administrar esta droga, ¿no? Doctor, agradeciendo su tiempo, la última al menos de mi parte, le quería consultar en cuanto a la situación de coronavirus en el hospital, la sintomatología de los pacientes. En general, en su mayoría, ¿son casos leves? ¿Son casos graves? ¿Cuáles son los síntomas principales y cómo es la recuperación también de estos pacientes? En general, digamos. Bueno, sí, esto ha cambiado en la dinámica, es lo que le decía, en la dinámica del hospital. Nosotros en el principio de la epidemia, en la ciudad de Paraná por lo menos, lo que hacíamos era internar a los pacientes aunque tengan una forma leve de presentación, porque eso permitía sacar al paciente de la comunidad y evitar el contagio. Esto nos permitió
retrasar el pico o por lo menos el crecimiento exponencial de los contagios durante mucho tiempo y nos permitió prepararnos, ganar mucha experiencia en el manejo de estos pacientes y de esa manera nosotros pudimos mitigar la epidemia por mucho tiempo. Esos pacientes estaban prácticamente normales, oligoasintomáticos, decimos nosotros, con muy pocos síntomas, y estaban en una muy buena condición. Pero al haber aumentado la circulación comunitaria, como yo le decía, el porcentaje de pacientes de presentación moderada o grave aumentó. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente empieza a sentir un cansancio extremo, lo que nosotros llamamos astenia, es decir, vayan tomando nota de cuáles son los síntomas mientras se los describo. Astenia, que es un cansancio no justificado por la actividad física. Usted nota que se va a dar una ducha y que cuando se seca, después de la ducha se cansa o se agacha a atarse el cordón de las zapatillas y se cansa, se agita. Bueno, eso es astenia, tiene más ganas de estar acostado que de estar levantado. Esos síntomas son los síntomas iniciales y muchas veces pasan desapercibidos, sobre todo en el paciente joven. En esa instancia el paciente ya está contagiando muchas veces y es por eso que este virus es tan traicionero y tan contagioso, porque en ese momento donde no se notan los síntomas, el paciente ya está contagiando. Después puede aparecer dolor de cabeza, puede aparecer dolor de garganta y puede aparecer aumento de la temperatura. Digo aumento de la temperatura y no fiebre porque a veces no tiene los registros de un síndrome febril que es más de 38 grados. Tiene 37,2, 37,3, no, se siente un poco raro, pero no siente nada determinante. Todo eso es el inicio. Dolores musculares, dolores en la articulación, esos son los síntomas que aparecen. Y después aparece la pérdida del olfato o la pérdida o la sensación rara en el gusto que nosotros llamamos digeusia. Entonces, en esa circunstancia, la enfermedad ya ha avanzado y ha seguido su curso. Y con respecto a la gravedad que usted pregunta de lo que tenemos internado en los pacientes, en aquellos pacientes vulnerables, pacientes diabéticos, con un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, con un cierto grado de obesidad o de sobrepeso, esos pacientes, aunque siendo jóvenes, pueden experimentar la complicación respiratoria que haga que estos pacientes requieran la administración de oxígeno. Y en distintas formas y en manera escalonada, es decir, primero bajo requerimiento de oxígeno, después un poco mayor, y bueno, un 20 o 30% de estos pueden llegar a requerir asistencia respiratoria mecánica y la internación en terapia intensiva. Esa es la secuencia y estos pacientes que le mencioné en este último caso son la mayoría de los que tenemos internados hoy. Bien, doctor, para finalizar la entrevista queríamos preguntarle si todavía siguen requiriendo a los pacientes recuperados para que vayan y concurran al Hospital San Martín para donar plasma. Sí, por supuesto. Esto nos es muy útil y esto fíjese que nos sirve para el ejemplo anterior del ibuprofeno. El plasma también fue usado de forma compasiva, sin embargo tenía una enormidad de ensayos clínicos en todo el mundo, aun cuando el plasma contaba ya con las normas de seguridad de la transfusión de sangre y hemoderivados, es decir, no es un medicamento, es una sustancia biológica que ya había sido probada en numerosos casos, obviamente por las entidades de hemoterapia de todo el mundo, y aún así los protocolos son presentados en el ADMAT, la utilización está regulada por ensayos clínicos controlados y siguió todos los pasos que debía seguir. Y acá sí que existe una evidencia de que esto puede ayudar. Y aún así está siguiendo los protocolos de investigación y de evidencia acumulada en la experiencia regulada y reglamentada, a diferencia del caso anterior que usted mencionaba del ibuprofeno, que salteó y saltea todos estos pasos hasta el momento.